podcast Tu legado en la docencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Los saludo con el gusto de siempre aquí en su programa. Vamos a iniciar con un nuevo episodio ya, que lo estamos pues grabando cada tercero o cuarto día, más o menos por ahí. Estoy tratando de formarle el hábito y la responsabilidad. Y pues vamos a continuar avanzando con el contenido del programa. Me quedé pensando recientemente en que los temas se pueden volver a repetir. Recuerden que ya lo había mencionado antes en otros episodios del podcast, pues eso puede llegar a pasar, claro que sí. Y pues bueno, esta tendencia repetitiva se da porque, sobre todo como vas creciendo y evolucionando, de repente se vienen nuevos conceptos o ideas, o ya tienes una experiencia nueva a la cual puedes añadir al tablero. Entonces así de esa manera pues tú puedes añadir cosas más frescas y agregarle esas experiencias que en ese momento pues te van a servir como para explicarlo o abordarlo de otro modo. O sea, en resumidas cuentas pues enriqueces lo que ya tenías, y eso es lo que finalmente pues lo hace más interesante. Entonces sí, se pueden llegar a repetir por ahí algunas cosas, sin embargo le agregamos lo nuevo, lo decimos de tal manera que parezca que es un estreno, como quien dice, estamos como si no hubiéramos hablado de eso nunca, que se sienta así nuevo y fresco y todo lo demás. Bueno, señores, el día de hoy quiero hablarles de lo que es, hablar más en concreto de lo que es el Consejo Técnico Escolar y cuáles han sido mis experiencias ahí, porque muchas veces se pide o se les dice a los maestros que tienes que estar en un consejo técnico. ¿Qué es eso? ¿Y qué provecho sacas de eso? ¿Y por qué se marca como un calendario obligatorio para todos los que somos maestros docentes de una escuela? Y bueno, básicamente lo que es un consejo técnico es una reunión de maestros. De hecho, llegó a pasar que, pues, sobre todo esto lo ves en escuelas privadas. Me pasó que en una que trabajé, la primera vez que yo me topé con el concepto de consejo técnico fue en una privada, donde se iban a reunir todos, y ahí fue donde mi coordinador me pidió apoyo, me mandó un mensaje diciendo que apoyara conectándome porque ese día pues tenía más horas que el resto de los maestros. Entonces fue un día en el que yo laboraba más en ese colegio, y fue cuando yo descubrí apenas lo que era el consejo técnico, porque yo no sabía a qué se estaban refiriendo con que tenía que estar presente. Incluso mis señores padres que saben de eso me dijeron, oye, pues se me hace que tienes que estar conectado. Y sí, dicho y hecho, tuve que estar, y era cuando estaban las clases en la pandemia. Y bueno, ahí fue donde me dijo el coordinador que pues que me correspondía. Ese fue como que mi primer acercamiento. En otras privadas que estuve, y aparte sumándole que yo ya había trabajado en una pública, una que es del estado, tampoco hubo un consejo técnico como tal, pero sí hubo reuniones de maestros que se hacían esporádicamente. Por ejemplo, no, pues todos los de artes vamos a estar reunidos, o de repente cuando, sí, también sobre todo cuando era reunión de docentes, pues así como quien dice público, o sea, en los que estábamos todos los maestros del plantel, tanto de mañana como de tarde.
había ahí un auditorio y todos nos juntamos en el auditorio para darle la bienvenida al nuevo ciclo escolar. Entonces ahí lo que pasaba es que separaban las gentes más importantes, o más bien las personas que, pues sí, que son parte del comité, que son parte del gremio de maestros, y separaban a decir palabras, separaban los coordinadores, hablaba la directora en turno, y las personas pues externaban sus puntos de vista y hablaban de sus proyectos, o sea, de cosas que ellos hacían en la escuela, si tenían algún proyecto o alguna cosa en marcha. Ahí fue donde ellos se paraban y hagan de cuenta que eran como que las noticias de la semana o del semestre. Incluso ahí la señora directora también se habló de sesgos, se habló de asistencias, se habló por ejemplo, de índice de reprobados, que la maestra pues invitaba a que no fueran tantos reprobados, a que se siguiera una línea mejor. Y también en una particular en la que estuve, lo que llegó a ver fue también consejos, donde a los maestros se nos pasaba una liga con la cual nos conectábamos a través de Meet, esto cuando fue clases online, y ya cuando regresó la modalidad presencial, pues lo que pasó es que teníamos que ir pues a la escuela a hablar de estos asuntos importantes. Entonces se hablaba de eso, en las particulares se hablaba mucho sobre la asistencia de los alumnos, de las evaluaciones de los alumnos hacia nosotros. En la escuela que les menciono, la pública que es del estado, también hay una página donde yo me metía y podía ver los resultados de mi evaluación. O sea que los mismos chicos, los mismos alumnos se metían y podían evaluarte como maestro a ver cómo te había ido respecto al desempeño de tu materia y todo lo demás. Y bueno, así podías ver qué calificación ellos te habían puesto, cuántos habían participado y sobre todo la puntuación. Los que asistieron, o sea, los invitan a que vayan a los centros de cómputo. Por ejemplo, yo estoy hablando del caso que me tocó, y ahí ellos hacen sus valoraciones respecto a ti, hacia tu persona. Entonces, así de muchas maneras, yo vi como ejemplo, cuando las escuelas pedían ese tipo de reuniones, yo todavía no lo concebía, no lo pensaba como un consejo técnico como tal. O sea, yo lo veía nada más como una reunión. Por ejemplo, en el caso de las particulares, sí había una diferencia en el contenido porque se nos hablaba mucho, por ejemplo, de lo que los papás opinaban, de cómo pasaba que un papá se iba enojado de la institución porque pues no le estaba pareciendo cómo estaban tratando a su hijo, y sobre todo nos ponían muchas gráficas de la asistencia de los alumnos, que como nosotros en nuestra misma actitud hacíamos que los alumnos vinieran o no vinieran a la escuela. O sea, se nos recalcaba mucho, nos decía el director en turno, pues eso de que tuviéramos cuidado, que en cuanto nosotros estábamos formando parte en ese detalle de que pues un alumno estuviera faltando a nuestras clases o a la escuela, qué tanto tenemos que ver nosotros por la manera en cómo damos la materia, los tratamos a ellos, etcétera, etcétera. Y así fueron, eh, fueron pasando las sesiones. Estuve en privadas y en, pues privadas particulares y la pública, que fue en la que de momento yo trabajé. Y ya estuve ahí pues viendo más o menos de lo que trataba. Veía como una especie de comuna, como una especie de congregación cuando formas parte de un grupo. Y también yo lo vi como una especie de celebración, como de, pues sí, de que nos reunimos los que estamos ahí presentes porque nos une un bien común, ya que creo que aparte de que somos maestros, es nuestra obligación, pues también está la parte de la camaradería. Y también porque en ese tipo de consejos o reuniones se habla mucho
de cómo tratar al alumno, de cómo no sobresaturarlo. En los consejos se habla mucho de cómo ellos aprenden a determinadas edades y cómo nosotros no debemos de dañar o de afectar la parte mental que ellos tienen, sino que hacérselos más suave, más tranquilo y pues lo que siempre vamos, ¿no? El trato humano y la consideración que debemos de tener en cuanto a las etnias, a los rasgos especiales de cada alumno, los va, por ejemplo, y pues si tienen problemas de visión, problema de oído o hay por ahí alguna situación de bullying o vemos a un chavito que pues está así como muy apartado y no tiene amigos, pues en la medida de lo posible pues nos involucramos. Entonces, en resumidas cuentas, lo que se hace en esas reuniones de consejo técnico es como ponernos al día y al tanto de las cosas que van pasando en el magisterio y sobre todo con los alumnos. Se habla mucho de cuál es la situación actual de la educación. En ese tipo de reuniones se habla también de experiencia de maestros, de cómo si hay un caso muy especial de un alumno que está sonando mucho en la escuela, también se llega a tocar el tema. Y me tocó en el más reciente centro de trabajo en el que estuve, en el cual les comenté yo que duré poco, estando ahí, hubo una situación de mucha marginación hacia una persona de características especiales y ahí el señor director pues sí, y todos los presentes, o sea, hablo pues de todos los maestros que estábamos ahí, sí se veía como afectado y también todos los demás afectados porque sí se sentían golpeados por la manera en cómo se le estuvo tratando a esta persona. A mí me tocó vivirlo personalmente, que cuando estuvo en un grupo en el que me quedó a mí a cargo, esta persona de educación especial o características especiales, pues sí veía cómo la marginaban y cómo la trataban, o sea, sí le llegaron a hacer mucho acto discriminatorio. Y bueno, entonces en los consejos técnicos se viven muchos fenómenos sociales, se tratan muchos asuntos importantes. También si hay la queja de algún maestro, que a veces como que, porque me llegó a pasar a mí, no te lo pueden, o no te lo quieren decir o no se quieren meter en problemas tus compañeros maestros, pero a través del director o la subdirectora o subdirector, de repente lo dicen y te llaman la atención pues para que ya no siga pasando, no sigan ocurriendo ese tipo de cosas. Y bueno, ¿qué más se ve en un consejo técnico? Esto yo ya lo empecé a ver en forma, ya bien viendo lo que trataba, cuando me tocó estar elaborando por un año en el centro de trabajo que es inaugurador de este podcast. Y ahí empecé a ver realmente lo que trataba porque lo empecé a ver y lo tuve que ver porque incluso aunque yo dijera que no podía o que tenía otros compromisos, incluso eso se vio cuando mencioné que en ese momento de hecho yo estaba trabajando en una particular todavía y me tocaba a mí irme cuando tocaba lo de los consejos técnicos, pues me tocaba casi lo que fue saliendo de esa ciudad y tenía que tomar aproximadamente como una hora más o menos en lo que iba a dar clases en la otra escuela, entonces sí se me quedaba el tiempo corto. Pero aún así, aunque yo presentara, pónganle con otras palabras, excusas o más bien justificaciones del por qué no podía estar, o incluso en los permisos económicos yo quería usarlos para que esos días no fuera yo a asistir. De todas maneras, pues el señor director sí me hacía ver la importancia de estar presentes, o sea, ahí sí es donde sí se ponía como que más estricto, porque él no quería que yo faltara. Y bueno, ahí entra un sinfín, infinidad de cosas porque pues también te quieren ahí a veces pues, nada más para que les estés ayudando o alguna situación así.
A veces no es que aprendas mucho, sino que, por ejemplo, no, pues para llevar la bocina para la música, para llevar algún aperitivo, para estar al pendiente de cosas que, por ejemplo, yo que también se me ha dado la computación, pues ya les ayudaba yo ahí con ese tipo de cosas. Y no digo que haya sido un problema, o sea, yo gustosamente llevaba mis cosas y los ayudaba en ese sentido. Ahí pues ya aprovechábamos y pues estábamos ahí presentes. Pero de todos modos el señor director, sobre todo una de las cosas que me quedé yo cuando quise faltar a uno de esos consejos técnicos tomando un puente y agarrándolo como permiso económico, sí lo llegó a decir así como que pues como diciendo pues hay que agarrar la importancia, ¿no? Llegó a decir estas palabras, es que deben de entender que el consejo técnico se va a trabajar. Y sí, hay polémicas respecto a este asunto, porque por ejemplo siempre tocaba los días en los que yo nada más tenía 2 horas de clase y ahí prácticamente pues según el estatuto o la regla escolar, nada más estás en el consejo técnico hasta las horas que te toquen. Entonces, si el consejo técnico empezaba a las, por ejemplo, yo salía como 8:40 y empezaba a las 9, pues yo ya no tenía razón para asistir. O sea, definitivamente ya no era necesario y pues no pasaba absolutamente nada. Ahora sí que por lo que llegamos a comentar ahí entre los prefectos y la gente que sabe, pues realmente alguien como yo pues no debía estar ahí. O sea, si no quería, realmente a mí no me afectaba en mi carga laboral ni en mi reporte. Y bueno, ahora sí que si nos metemos un poquito en polémica, pues bueno, que como yo fui interino y se estaba requiriendo, no sé, alguna presencia más o alguna cosa por el estilo que a lo mejor ellos quisieron aprovechar, pues me hacían asistir o me lo hicieron ver de tal modo que pues dando a entender pues tengo que estar ahí, ¿no? Aunque a lo mejor por esa regla que les acabo de mencionar pues no la está, pero que no tenía yo la obligación realmente de. Pero yo lo que quiero fomentar en este episodio del podcast es que si vayas, o sea, sí, aunque, por eso me pongo ejemplo yo, aunque sea un horario o sean poquitas horas las que trabajes en ese día y ya te toque retirarte, que te estás en todo tu derecho porque tu jornada laboral nada más la cubres hasta donde te tocan tus horas. Si empezó el consejo técnico a las 9 y se termina tu horario laboral ese día a las 12, pues hasta ahí, ¿no? Y ya mejor y ya después de eso ya te puedes retirar. Pero yo sí recomendaría, porque esto también me lo dijeron mis señores padres, quienes ellos pues toda su vida durante más de 30 años estuvieron yendo a consejos técnicos. Realmente es una camaradería muy padre. O sea, es tu oportunidad de conocerte con tus compañeros maestros. Y bueno, pues para quienes gustan el chisme o cosillas así, pues yo no fui realmente de esos, pero sí hay momentos donde pues te enteras de lo nuevo que hay en la escuela, te enteras si hay en el caso de un alumno muy particular que esté pasando por una situación o que se haya comentado determinada situación y ahí ya pasa a conocimiento de todos. Y también hay momentos en los que en el centro de trabajo que estuve durante un año, por ejemplo, a mí me tocó coordinar la música y poner música ambiental cuando se nos pedían en las sesiones un espacio libre para poder nosotros interactuar y hacer las actividades que en ese momento nos tocó realizar. Por ejemplo, de los temas que se abordan en los consejos técnicos, recuerdo mucho uno que se llama codiseño, que es un plan que tú realizas para saber cómo vas a aplicar determinada estrategia didáctica. O sea, básicamente lo que trata ahí es
¿Tú cómo vas a implementar lo que tú conoces o lo que están en los campos formativos o lo que están en los materiales para la docencia? ¿Cómo lo vas a aplicar en tus grupos y en el ramo en el que tú estás? Entonces, así de esa manera, nos ponemos a trabajar. Hay protocolos a seguir, es como una reunión. O sea, ahí te ponen prácticamente a, a que tú investigues, a que tú indagues, te dan el material, tú también lo investigas y tú empiezas a trabajar el aspecto del día, ¿no? Pues hoy vamos a hablar de las estrategias didácticas, hoy vamos a hablar de los campos formativos, hoy vamos a entregar por academia, vamos a entregar una tabla o sí, una tabla de Word de cómo ustedes van a desarrollar este campo formativo con estos lineamientos y cómo van a llevar a cabo sus materias, cómo van a atender ciertas áreas de los campos formativos o de cualquier otra cosa, ciertas descripciones que ustedes van a agarrar ese conocimiento, cómo lo van a aplicar en sus aulas, en esta área, en esta otra, en esta otra, en esta otra. Para los que saben de lo que hablo y se han metido en este tipo de estudios, por ejemplo, sabrán, sobre todo se han presentado examen y admisión, cómo debemos tener bien en claro qué es un campo formativo, un eje articulador, una estrategia didáctica, lectoescritura o lo que sea, y ahí nosotros debemos de saber qué son para nosotros poder aterrizar esos conceptos en cada uno de ellos. Por ejemplo, en este momento les voy a leer lo que son los 4 campos formativos que nos ponen en la propuesta curricular. Y estos pues van cambiando, o sea, dentro de unos años van siendo otros y así. Por ejemplo, a nosotros en los consejos técnicos nos separaban por academias. Academias es el lugar o el sitio donde nosotros vamos a laborar con un grupo de gente y que nosotros nos vamos a encargar de esa área según lo que esa área representa. Por ejemplo, número 1, ética, naturaleza y sociedades. Número 2, lenguajes. Número 3, de lo humano y lo comunitario. Y número 4, saberes y pensamiento científico. Así de esa manera, si tú investigas qué es campo formativo y le pones, desglósame los campos formativos o cuáles son, estos son en los que nosotros nos dividen a través de grupos. Entonces a mí me pasó que yo siempre tenía mi equipo de trabajo específico. Nos juntábamos en una mesa, poníamos un papel en etiqueta y ya ahí venía el nombre. Yo fui, por ejemplo, de lo humano y lo comunitario en la escuela en la que estuve. Entonces, de cada campo formativo tiene su área y tiene su definición. La de ética, naturaleza y sociedades, pues es distinto a lo que es tecnologías, por ejemplo, o alguna cosa así, como les acabo de escribir. Entonces, dependiendo de lo que te toque, es el diferente enfoque que le vas a meter. Por ejemplo, saberes y pensamiento científico a veces es más como matemáticas. Entonces, a veces ahí como que no entran conceptos o cosas que se pueden ver, por ejemplo, en el campo de la ética. Ahí más o menos para que nos vayamos entendiendo. Entonces, así te ponen, tú sabes en qué área específica vas a trabajar. Tú vas a llenar las tablas y vas a llenar los conceptos o las cosas que nos piden trabajar a los maestros en determinada área. Incluso me tocó una vez que nos hicieron hasta un examen que nosotros debíamos entregar las respuestas a lo que es el estado. Para de ahí incluso les pidieron a los directivos que nosotros tuviéramos eso listo para entregarlo en ese mismo día que nos tocó el consejo técnico y se lo entregábamos a ellos para que ellos pudieran comprobar que sí se estuvo trabajando y avanzando. Entonces, de repente sí hay cosas que uno desconoce si uno no está familiarizado con los conceptos, uno sí se hace bolas y ese día del examen pues yo me quedé así de, pues ahora qué voy a hacer, ¿no? O sea, como estuve preguntando a ver de qué trataba y es de llenar tablas, de llenar conceptos
conforme tú vas pasando el consejo técnico, conforme tú lo vas viviendo y vas estando en las secciones, pues sí hay momentos de ocio, hay momentos de receso, te dan como una media hora o 40 minutos más o menos y vuelves a regresar, vuelves a trabajar en otros conceptos y sobre todo hay exposiciones, o sea, tenemos lo que es una tabla de itinerario de cómo vamos a ir haciendo las cosas, ¿no? Pues te dan una tabla impresa o digital, ¿no? Pues tal día toca que el presidente o la persona tal nos dé una plática sobre esto. Vamos a hablar sobre el eje articulador. Ahora, de tal hora a tal hora, el subdirector o subdirectora nos va a hablar, nos va a aterrizar en este otro tema. Y de tal hora a tal hora vamos a hablar este tema y de tal hora a tal hora vamos a ver un determinado video. Entonces ahí su servidor, como le gusta y le haya a las computadoras, pues también estuvo contribuyendo para, con una camarita y con el uso del internet y pues con los conocimientos de computación, pude enlazar una transmisión en vivo porque también de hecho eso nos piden que analicemos y conjeturemos transmisiones en vivo que a veces hacen de la secretaría a través de páginas de Facebook. Entonces ahí ya te ponen y te los ponen para que tú los veas y los analices. Como el lugar donde yo trabajé, la mera verdad sí estaba como que limitado en recursos. Ahí ocurrió el detalle de que pues tenía que ingeniármelas para ver cómo lo hacíamos. Incluso usando el internet de mi teléfono, yo llegué a, por ejemplo, descargar, eso sí era de ley, de la secretaria Xochitl, pues siempre ven que lanza, para los que conocen el tema, pues siempre lanza sus videos introductorios de lo que son los consejos técnicos o que vamos a ver en determinado consejo técnico y hay hasta video reacciones porque los que, por ejemplo, en el canal Soy Docente, pues sí llega a poner así a veces videos en su canal, ¿no? Que dicen lo bueno, lo malo y lo feo de lo que expone la maestra Xochitl. Y pues ahí menciona cosas o casos pues que se ven, ¿no? O sea que no están de todo bien, como las típicas críticas, ¿no? De que pues, a los maestros no se les valora, los maestros están desprotegidos, cómo piensan que nosotros vayamos a tener toda esa información, es imposible, etcétera, etcétera. Entonces a mí me tocaba descargar esos videos y como soy buen hacedor de la tecnología, pues la subdirectora me pedía, oye, pues a ver, consígame el video del consejo técnico de hoy y no había internet en la escuela, entonces ni computadora para hacerlo. Entonces yo todo lo hacía desde mi teléfono y a través de un cable, pues lo conectaba a lo que es la computadora y allá en esa computadora donde se podía trabajar, pues ya accedía a los archivos de mi teléfono y ya yo vaciaba el video con la información de la apertura del consejo técnico. También llegué a llevar bocinas para que se escuchara fuerte y claro. Y cuando eran momentos de ponernos a trabajar, pues ponía música clásica o ambiental para que pudiéramos concentrarnos en las cosas que teníamos que hacer nosotros. Entonces, pues sí, sí, hice de todo y hice mi trabajo también lo que me correspondía. También estuve agregado en grupos de WhatsApp donde se nos pedían trabajos, donde se nos pedía pues que anduviéramos, mandáramos, por ejemplo, oye, ya tienes listo esto, ya tienes listo la ficha descriptiva de cada alumno. Oye, por ejemplo, en mi grupo llegó a pasar que nos llegábamos a pasar las planeaciones. O sea, otra de las cosas que también se da mucha importancia pues, son las planeaciones, porque nos las revisaban también, iban en nuestras aulas y nos checaban a ver cómo trabajábamos. Entonces también ahí nosotros compartíamos en esos grupos de WhatsApp o así, pues compartíamos lo que son las planeaciones o cualquier otro archivo que tuviéramos que llenar, que tuviéramos que entregar. Más que nada, pues para saber cómo le hacían otros compañeros y saber qué elementos agregar, porque si recuerdan en capítulos anteriores yo les hablé de la planeación, que de hecho hice tres
episodios de podcast hablando de eso. Y pues para que vieran que no nada más era agregar o poner lo que uno iba a impartir, sino eran muchos aspectos a tomar en cuenta como las bases, como la estrategia didáctica, como en el sinfín de cosas que se tienen que tomar en cuenta hasta en la forma de evaluar o hasta en la forma en cómo pones, por ejemplo, la calificación. Entonces ahí nosotros también teníamos un grupo donde nos mandábamos audios y si yo tenía, por ejemplo, alguna duda, también pues una compañera me hacía el favor de explicarme qué era lo que yo tenía que hacer. Mira, esto sí lo tienes que entregar, esto ya te corresponde. Y así nos íbamos. Y bueno, finalmente pues al final del periodo los consejos técnicos pues tocan, hay un calendario que te dice cuándo te tocan. Y por ejemplo ya al final de pues lo que es la recta final, ya cuando te toca retirarte de determinada escuela, por ejemplo yo que estuve nada más un año, hay un periodo final que se llama rendición de cuentas, en la cual tú tienes que entregar lo que se supone que tú estuviste observando y trabajando en los alumnos. Uno de los aspectos importantes es la llamada bitácora, que en la bitácora tú tienes que anotar qué situación con determinado alumno pasó. Eso lo puedes anotar en alguna libreta, por ejemplo, y si no, puedes usar lo que me dio la idea un amigo mío, que hablamos sobre eso, puedes usar lo que es tu teléfono y él lo que hacía era grabar la bitácora en lugar de anotarla porque si no pues sí va a estar tardando en hacerlo. Y ya grabada la bitácora, ya él después anotaba en una libreta lo que había dicho para que no se le fuera la idea. Entonces desde eso hasta que a veces te piden a veces hasta evidencias con fotos. Eh, por ejemplo, en el área en el que yo estuve, pues era necesaria la fotografía para que se pudiera presenciar lo que es el trabajo que hacía con los alumnos. Y entre otras evidencias que se supone que tú vas juntando y recopilando, no nada más desde cierto periodo de tiempo o desde que te lo hayan pedido, sino que son cosas que tú ya debes de tener listas para juntar en una sola bitácora, que se le llama, como les digo, rendición de cuentas. Entonces, así de esa manera, pues ya me tocó a mí ese periodo donde yo tenía que entregar cosas que yo pues ni sabía que debía de hacer, y me acuerdo que ese día del consejo técnico pues me tocaba entregar. Y lo bueno fue que yo uno o 2 días antes de eso yo me estoy informando con los que todavía eran o fueron mis compañeros de academia, y con ellos me estuve informando, preguntando qué tenía que hacer aquí y qué tenía que hacer acá. Entonces pues ya así de esa manera fue como yo me fui instruyendo. Y bueno, eso es todo por el tema de hoy. Igual vamos extendiendo el consejo técnico para hablar de más cosas, más curiosidades y más situaciones en las cuales pues yo me vi involucrado, cosas, anécdotas interesantes que yo vi, que yo llegué a presenciar, de cosas también, porque también llegaron a pasar cosas, llegaron a ocurrir molestias, llegaron a pasar y suceder situaciones en las cuales pues sí fueron tema que contar. Hubo por ahí, no peleas, pero sí hubo como que piques, y hubo situaciones donde pues pasaban la queja, donde no estaban de acuerdo con determinada situación. También el caso de una maestra que también fue prefecta, que también fue de esas luchonas que no se dejaba para nada del sistema, y también pues que dio batalla y dio cátedra y no se dejaba y le luchaba por los derechos de uno y por las cosas que, pues sí, los derechos de los maestros y las injusticias que, por ejemplo, veía que cometían los directivos. Entonces esta persona, pues, aparte de que fue parte del consejo, también les voy a comentar cómo estuvo otra anécdota de cómo fue elegido un consejo escolar,
el cual lo que hace es como una especie de partido político, por así decirlo, para que entendamos bien el ejemplo, donde pues se defienden los derechos de los maestros o se rinden cuentas ante la secretaría cuando por ejemplo hay alguna situación donde pues no va acorde o creen que hay alguna injusticia porque no se está llevando como se debe de llevar. Ahí también pues hay ese grupo de gente, de personas que son de la misma escuela, que se eligen como un comité, un consejo que pues llevan todo de la mano pues todas las quejas, las injusticias y todas las necesidades que uno llega a tener como maestro, pues hagan de cuenta que es como un partido político, en resumidas cuentas, que defiende intereses y todo lo demás. Bueno, señores, espero que lo hayan disfrutado y nos estamos viendo en un próximo capítulo de este podcast. Hasta luego y que pasen un excelente día. Un placer que nos hayas acompañado. Hasta el siguiente.